A las personas que se están conectando, les agradecemos que estén presentes de una forma virtual. Nos complace y nos honra mucho tener también una invitada muy especial, que en breve vamos a presentarla. No obstante, también si ustedes tienen alguna pregunta en particular, lo pueden estar haciendo al final de la sesión. En este webinar es un tema que obviamente les preocupa, les llama mucho la atención a las empresas de estructura familiar, sobre todo por la forma como podemos estar preparando, abordando las futuras generaciones. Este webinar en particular se titula Preparando a la Next Gen o la siguiente generación para impulsar el proyecto familiar. Tenemos una invitada muy especial, una persona que yo también admiro demasiado, sobre todo porque está posicionando cada día más a nivel mundial, Isabel Nogueroles. Ella es consejera en liderazgo y empresa de estructura familiar. Ella está en estos momentos acompañándonos desde España y la verdad agradecemos porque pues allá entiendo que ya es un poquito más en la tarde, noche, y pues ella nos trae mucha información valiosa que nos complace y nos honra el compartir con un efecto multiplicador de este conocimiento a cada uno de ustedes. También tenemos a Francia, el equipo del Centro de Empresas Familiares, que en breve va a estar atendiendo algún requerimiento, una pregunta puntual para hacerlo al final y así aprovechar cada segundo con Isabel. Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, encantada de participar. Buenos días y buenas tardes desde Barcelona. Excelente, bien. Muchas gracias, Isabel. Francia. Sí, bienvenidos, buenos días. Voy a leerles un poquito de la semblanza de Isabel. Ella es consejera en liderazgo y empresa familiar, licenciada en dirección y administración de empresas, cuenta con un posgrado en dirección de liderazgo y recursos humanos, máster en desarrollo organizacional y consultoría de procesos, cuenta con el curso superior para consultores de empresa familiar, entre otros. Isabel, bienvenida. Muchas gracias, Francia. Encantada de estar con vosotros. Perfecto. Bueno, pues si os parece, iniciamos el curso. Voy a compartir pantalla. Buenos días y buenas tardes a todos los que estáis presentes. Como os ha dicho Francia, básicamente para presentarme, en mi experiencia tiene más de 25 años, sobre todo en empresas familiares de diferentes sectores. Y estoy básicamente trabajando en temas del plan estratégico familiar y con mucha atención a las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones, la que me incluyo ya que somos baby boomers, en las que cada vez veo más interés en definir cuál va a ser el proyecto familiar y cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta para dotarlo de seguir generando valor y sobre todo vincular a estas nuevas generaciones con este compromiso. Así que vamos allí y espero que os sea útiles. Después vamos con las preguntas. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Pues fijad, veréis que la empresa familiar no sé si últimamente está muy de moda o no está de moda, porque aquí a veces tenemos una concepción un poco peyorativa y no es que haya ayudado mucho series como Succession de HBO, no sé si la conocéis, del gran magnate de los medios digitales. Muchas veces nos encontramos que las nuevas generaciones pues prefieren estar en grandes multinacionales o sobre todo las atractivas startups que tienen un modelo de negocio totalmente diferente. Y cuando últimamente me preguntan sobre el relevo generacional, sobre empresa familiar y sobre la gran renuncia, que aquí es un tema en Europa que se está hablando bastante, es cómo hablamos, cómo realmente transformamos esa gran renuncia, esos accionistas más pasivos, a que realmente se preparen y quieran abordar la nueva generación. Como os decía, últimamente me están preguntando de diferentes medios, a raíz del caso Windsor, sabéis, la coronación del rey Carlos, me llamó un periodista. ¿Sí? Perdóname, Isabel, ¿podemos Sí. ampliar la presentación? Es que está okay. En modo establecido. ¿No se ve bien? Vale. Lo que es abajo. Sí, perdonad, estoy compartiendo. Ok. Yo la veo bien, a ver. Sí, lo que pasa es que no está como en modo presentación. Abajo.
Sí, ¿Dónde está el Zoom? Ajá, aquí, ahí. ahora. ¿Ahora la veis bien? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Gracias. Perdón. No, a vosotros, perdonad, que la veía aquí bien. Bueno, pues lo que os decía, incluso periodistas, ¿no? Cada vez más están dando eco de qué está pasando con el relevo generacional. Por ejemplo, me llamaron para saber si la empresa Windsor, la familia real inglesa, era una empresa familiar. Desde luego que lo son. O hemos tenido casos como todo el relevo de Louis Vuitton, en España todo el relevo generacional de Zara, pero lo que es importante no solo es que están de moda, sino que tenemos un tema que hay que atender, que hay realmente un riesgo porque hay muchísimos negocios que están faltos de relevo generacional y por eso la idoneidad de trabajar y preparar a la nueva generación. Como muchos de vosotros sabréis, y básicamente en España, y según los datos del Instituto de Empresa Familiar, aproximadamente un 33% de las empresas son las que consiguen llegar a siguientes generaciones. Esto significa 1 de cada 3. 1 de cada 3 que vuelven y que consiguen generar valor para transformar el proyecto empresarial y pasarlo a siguientes generaciones. Aquí os he puesto una foto, si alguno veis por Barcelona, hay un mercado que es muy importante, el mercado de la Boquería, que es muy emblemático. Y hace 2 meses tuvimos la triste noticia que uno de los comercios más importantes de Barcelona, que estaba regentado por este que se llama Martinocho, una persona que hizo una gran empresa familiar a raíz de, pues desapareció y acabó vendiéndose por un conflicto entre pues las generaciones sucesoras. Entonces esto nos preocupa muchísimo porque según mi experiencia, al final está pasando que hay muchas empresas familiares que acaban, como os comentaré más tarde, en un proceso de venta. Hace unas 3 semanas tuvimos aquí una jornada sobre el sector agrario donde hablaban básicamente de la falta de relevo generacional. Y muchas veces preguntábamos a las personas y nos decían que ellos habían tenido tanto esfuerzo en llevar su empresa hacia adelante que no querían, que están en la balanza de si pasar esto a las nuevas generaciones o no. Y muchas veces no habían tenido conversaciones importantes sobre lo que querían estas nuevas generaciones. Por tanto, a veces vamos a ver cuáles son las causas que hacen que el proyecto no siga adelante. Y una es muy sencilla, aunque parezca ilógica totalmente, es no tener las conversaciones que importan sobre qué necesita el proyecto empresarial para generar valor y para vincular estas nuevas generaciones. No sé si conocéis a un colega mío de profesión de consultor de empresa familiar, que es Luis del Pera, que justo os recomiendo el libro que acaba de sacar. Otro tema es que las nuevas generaciones están muy preocupados, sobre todo cuando hay diferentes ramas familiares, sobre papá, como dice la portada, no me dejes una bomba a tiempo. Es decir, queremos apostar por el futuro, sí, pero queremos tener la certeza, como nueva generación, de que va a haber un cierto orden y que no voy a tener que enfrentarme a problemas o discusiones dentro de la propia familia. Por tanto, es importante que empecemos a preparar a la nueva generación y que gestionemos esta transición. Si habéis visto la serie que os recomiendo de HBO Succession, veréis la cara de todos los actores y actrices, que es un poema, es decir, está la persona, el monarca, ¿no? el líder saliente, que no tiene muy claro quién va a ser el sucesor, por tanto, el problema del liderazgo es claro y que debilita a las figuras que vienen después, porque además ha habido muy poca claridad y no ha habido un proceso participativo en el cual se han ido definiendo qué es lo que quieren para este proyecto de empresa en el futuro. Porque para que la nueva generación vaya sintiéndose el proyecto suyo, tiene que empezar a vincularse y tiene que empezar a participar en la definición de lo que será el futuro de la empresa familiar. Y si no, como os decía, desgraciadamente, muchas de las empresas familiares, solo hay 1 de cada 3 que siguen adelante. ¿Qué pasa con el resto? Muchas acaban vendiéndose. Si es por un proceso que la familia así lo decide, por ejemplo, yo ahora he acompañado a una familia y han decidido que quieren vender, que es una patrimonial, ok. Pero muchas veces es porque no hay un proceso claro de transición sobre el modelo de liderazgo y de negocio dentro de la familia. Y esto
es un problema económico que ahora nosotros estamos en plena campaña electoral para las elecciones de presidencia del gobierno y la semana pasada tuvimos la oportunidad de trasladar las inquietudes y como empresa familiar trasladamos eso, es decir, la falta de relevo generacional hay que tener iniciativas público-privadas para que ayuden a fomentar y a poner en valor lo que es empresa familiar, porque como os he dicho al principio, sí que las nuevas generaciones van hacia multinacionales y a startups, pero es muy interesante, yo que conozco bien las multinacionales de startups, es muy interesante poner en valor lo que es una empresa familiar, porque ya tenemos un vehículo que ha perdurado en el tiempo y el cual es muy interesante que le definamos o lo que proyectemos a futuro con estas nuevas generaciones y evitemos esta consecuencia que es acabar en la venta. A mí me gusta mucho esta frase que tuve en uno de mis primeros mentores, que decía: nada es tan valioso ni complejo como una familia. Y yo lo suscribo totalmente. De hecho, me considero activista de empresa familiar porque creo que las empresas familiares son las que más están aportando al desarrollo económico y sobre todo aquí en España pues, y en el territorio en el que estoy, somos más del 90%, además de muchas iniciativas de desarrollo y de impacto en el territorio y en la comunidad. Lo único es que, como bien sabéis, las empresas familiares necesitan de una sensibilidad y unas competencias diferentes que no tienen el resto. Por eso hay que saber navegar la complejidad de una empresa familiar y también la complejidad de trabajar con diferentes generaciones y familias dentro de esta empresa. Hace unos años participé, no sé si conocéis, hay una organización internacional que se llama YPO, Young Presidents of the World, en el cual tuve la oportunidad de compartir experiencias y bueno, esta es una organización americana que hay chapters por todo el mundo y lo que hacíamos es reunirnos diferentes líderes de empresas familiares y de otras empresas, pero con las empresas familiares os quería trasladar pues, mi experiencia. En estos círculos que nos reuníamos una vez al mes, compartíamos empresas que no fueran con conflictos. Yo tuve la suerte de facilitar estos círculos de personas líderes que no fueran competencia entre ellos. ¿Y sabéis cuál era una de las cuestiones que más comentaban? Uno era, ¿realmente deseo seguir trabajando junto a mi familia? Y sobre todo, ¿qué le pediría al proyecto empresarial para seguir? Estas dos cuestiones no se les atiende en la medida que les corresponde en nuestras empresas, porque para eso, como os decía, necesitamos tener conversaciones importantes y pasar de la gran renuncia de empresa familiar que estamos observando a la gran permanencia. Pero para ello hay que vincular a un proyecto que otorgue valor. Y realmente impulsar a la siguiente generación, preparar a la siguiente generación, os voy a hablar de 3 temas importantes que para preparar a la siguiente generación y vincularlas con el proyecto, desde mi experiencia considero que son que se tienen que atender y realmente poner en la agenda de las empresas familiares hoy. Uno tiene que ver con la preparación, ¿vale? Hoy hablaremos de la preparación. Luego tiene que ver con otra competencia muy importante que es anticiparse al futuro. No se trata solo de que traspasemos un negocio de una generación a otra, sino que además este futuro nos anticipemos y seamos capaces de diseñarlo con el valor que necesitemos. Y sobre todo trabajar el liderazgo, como veremos después. Eso es lo que hace es que la nueva generación se prepare para impulsar el proyecto generacional, el proyecto familiar a otro nivel. En el entorno complejo en el que estamos, es muy importante que trabajemos estos 3 aspectos. En primer lugar, la preparación. La preparación, muchas veces me encuentro que no toda la familia sabe qué tenemos delante, cuál es el proyecto familiar que hay delante. Yo creo que es muy importante y es básico que para las nuevas generaciones amen ese proyecto y decidan pues, enriquecerlo. Es muy importante conocer la historia, el legado y los valores de la familia. Y esto que parece sencillo, no todos lo saben, porque muchas veces hay
accionistas o futuros accionistas que han tenido muy poco vínculo con el proyecto familiar. Entonces, nosotros trabajamos para que esos accionistas sean unos accionistas más activos, no pasivos, no solo que tengan dividendos, sino que de alguna manera se vinculen. Para ello, pues tenemos dentro de la organización de la empresa la manera de que vayan desde edades tempranas vinculándose a través de la asamblea familiar a actividades que se realizan para entender la historia, el legado y los principales valores de esa empresa familiar. Otro tema muy importante que siempre les digo a las personas cuando formamos a las nuevas generaciones es que vamos a empezar a mirar el mundo de la empresa familiar, de este proyecto, con unas nuevas gafas, que son las gafas en 3 dimensiones, que lo que vamos a ver tiene que ver con los 3 círculos como que conocéis bien, sobre la propiedad, la familia y la empresa. Una de las cosas que me encuentro es mucha confusión con entender desde dónde están hablando cada generación. No es lo mismo ser accionista, no es lo mismo ser accionista y familiar, no es lo mismo trabajar en la empresa que no trabajar, etc. Entonces, lo más importante es primero que cada quien a la hora de iniciar esas conversaciones se ubique en desde dónde está hablando, cuál es su función y cuáles son sus objetivos. Porque esa clarificación ayuda mucho a que las personas de la familia y de la empresa sepan desde dónde están trabajando y cómo. Yo siempre empiezo por aquí, porque no solo es importante entender cuál es el proyecto empresarial, sino dónde está ubicado y qué roles tiene cada quien. Y esto me ayuda mucho también cuando hay personas externas. Cuando trabajamos con la nueva generación, siempre involucro a las personas clave de la compañía, como el director general o directora general, que puede a veces ser externo a la familia y que es importante que revisemos de dónde está hablando. Por tanto, prepararse significa entender qué tenemos delante y saber leer desde la complejidad de la empresa con esta mirada más sistémica. Porque el negocio, pues su objetivo es tener un valor muy diferencial, rentable y sostenible. La familia, su objetivo es mantenerla equilibrada, esa cohesión, esa familia unida, hacer que esa familia sepa trabajar como equipo. Y después, si ese proyecto empresarial ha generado patrimonio, muchas veces tenemos family offices o tenemos organismos que lo que hacen es aumentar la riqueza, cultivar y preservar y compartir esa riqueza patrimonial que ha ido generando el proyecto empresarial durante el tiempo. Estas 3 dimensiones hacen que sea muy importante saber a cada generación dónde están, si están más ubicados en la parte de propiedad, si están más ubicados en la parte de negocio o si están más ubicados en la parte de familia. Sea como fuere la situación, lo que hay que trabajar es un liderazgo fuerte y participativo. Y eso se hace revisando los órganos de gobierno y los órganos de ejecución de ese proyecto familiar. Yo aquí me encuentro con mucha confusión y desorden. Muchas de las empresas a las que atendemos no tienen organismos tan clasificados. Una junta de accionistas sí, pero después la parte de consejo de familia y asamblea familiar, pues menos. Son órganos relativamente nuevos y que son muy importantes de cara a definir qué rol va a tener la familia en toda esta empresa familiar. Y la nueva generación es muy importante que empiece a vincularse con estos órganos, y como os he dicho, a través de la asamblea familiar y sobre todo a entender qué puestos hay y cómo lo van a hacer. Pero como esto es sistémico, como os he dicho, más allá de la empresa familiar, para mí, las nuevas generaciones, es muy importante entender la persona y la persona dentro de este sistema. Para ello, yo normalmente siempre hago entrevistas con las nuevas generaciones donde reviso cuáles son los valores que es importante para esa persona para seguir con el proyecto familiar. También es muy importante que las personas se autoconozcan y que sepan cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas de mejora. Si no, muchas veces hay ignorancias y a veces me encuentro con miembros familiares que no han conocido otras experiencias laborales fuera de la empresa familiar, tienen una mirada muy sesgada
Por eso siempre recomendamos que las nuevas generaciones salgan de la empresa familiar, tengan experiencias fuera para después venir y ver qué es lo que quieren hacer. Y cómo ese proyecto familiar, sus expectativas van a estar cumplidas. Es decir, ¿qué aporta que yo me dedique a la empresa familiar en este momento? ¿Qué va a aportar a mi trayectoria vital, a mi trayectoria profesional, etcétera? Y no es lo mismo también, y cuando conviven diferentes generaciones, no es lo mismo saber en qué ciclo vital están. Si son personas que no tienen pareja o familia, si ya tienen hijos, si están a punto de jubilarse. Todo eso hace que cada persona tenga una serie de expectativas económicas, emocionales, de estatus, que son muy importantes saber. Y esto no se trabaja. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes para preparar la Next Generation es entender qué es lo que quieren hacer y desde dónde, cuáles son sus expectativas en la empresa familiar. Por tanto, definir el qué queremos. Para definir qué queremos, normalmente trabajamos con diferentes generaciones, pero al final yo me dedico a hacer un acuerdo de mínimos para decir qué queremos que sea el proyecto familiar de aquí X años. Por tanto, ¿qué proyecto común tenemos? Esto es lo que denominamos el plan estratégico familiar. Y lo que significa es liderar expectativas y liderar sobre todo un proyecto viable y que genere valor. Y eso significa que prepararse significa conversaciones y establecer una agenda estratégica. Yo les digo muchas veces que las nuevas generaciones necesitan primero, qué proyecto queremos para vincularse y después acciones claras, una hoja de ruta para establecer esa agenda de cómo vamos a ir siguiendo una serie de hitos para prepararnos, para ocupar los roles que necesitemos y para decidir en los sitios de influencia del gobierno de la compañía. Por tanto, la preparación de la familia como la preparación de las personas clave de la organización es indispensable. Ahora en septiembre lanzaremos un plan estratégico familiar para una compañía en la que involucramos no solo a la familia, sino también a personas clave, como os digo, otros consejeros o directores, o en este caso el director general. Porque no puedes hablar de relevo generacional, no puedes hablar del liderazgo de proyecto de futuro si no tienes en cuenta los principales actores o actrices de este sistema. Y hay que prepararlos a todos. Eso significa que la familia tiene que acercarse primero a la compañía, tiene que implicarse, es decir, qué rol van a querer y cómo lo vamos a desarrollar, y tiene que haber un compromiso claro si ocupan puestos de responsabilidad. Y esto hace la diferencia en tener, por ejemplo, la propiedad accionistas, que os decía, pasivos, y accionistas activos, responsables, que lo que hacen es dotar de mucho más valor a la compañía y establecer y tejer relaciones poderosas. Os he puesto esta foto porque me gustó de uno de los proyectos que hice el año pasado, en el cual fuimos a cenar, al final cuando teníamos el acuerdo común de qué querían hacer con la compañía en los próximos 5 años, y había un vino que estaba detrás de nosotros que se llama El Pacto. Y recogí esta fotografía justo en ese momento y que estábamos con el Consejo de Familia, pues celebrando que habíamos llegado a un pacto sobre el futuro. Y con esto lo que les quiero decir que el papel del gobierno familiar es clave. Los líderes salientes, los líderes, los padres, los tíos que van a apoyar a las siguientes generaciones son claves, son sponsors para que este futuro vaya más. Anticiparse al futuro. Al final, en la siguiente generación estamos en un momento muy complejo, con muchísimas variables, con la tecnología, momentos en los que la sostenibilidad, etcétera. Y lo que requiere es anticiparse. Igual el modelo de negocio que ha tenido la empresa familiar hasta ahora no nos sirve para el futuro. Entonces, esta parte de anticipación, de simulación, de escenarios ante la incertidumbre es básica y hay que ayudar a la siguiente generación para que esté preparada para el futuro. También es interesante ver que, como decía la vaca, difícilmente puede dar leche para todos. No se puede plantear el mismo negocio de una forma tradicional sin hacer cambios que nos permitan pues, seguir con este proyecto, seguir generando valor. Porque, como bien sabemos, si la familia crece, la empresa también tiene que crecer como mínimo al mismo nivel, porque si no, no puede absorber a todo el potencial de accionistas que podrían tener diferentes ramas. Por tanto, tener un proyecto viable
es indispensable. Y a veces en esta reflexión estratégica reflexionamos sobre qué es tener un proyecto viable en los próximos años y sobre todo qué continuidad le queremos dar. Yo a veces les hablo de un árbol de decisión, ¿no? Que tiene que ver, ¿el negocio es viable para el futuro? Si es que sí, existe la voluntad de continuidad y estamos preparados, hay espíritu emprendedor, hay orgullo de pertenencia, hay autonomía en los diferentes roles. Entonces definamos el plan estratégico familiar y vamos a dotar en cada área las bases para este crecimiento. Si no hay voluntad de continuidad en estas nuevas generaciones, entonces hay que plantearse otros escenarios que son tan legítimos como el de seguir, como reformular, vender alguna unidad de negocio o cerrar la compañía. Entonces yo les paso por estas reflexiones para a la hora de trabajar sobre el futuro. Pero es básico en el momento que queramos continuar, anticiparse al futuro y saber qué tenemos delante, qué queremos y tener esa agenda estratégica, porque al final vamos a definir como estas puertas varios escenarios en este momento. Igual el proyecto significa hay que innovar en el modelo de negocio, hay que hacer un cambio en el producto, hay que generar otra alianza, podemos incorporar nueva tecnología a partir de una colaboración con una startup, etc. Si hay una cosa que las nuevas generaciones es básica, y yo observo, por ejemplo, los consejos en los que participo, ya no solo hablan de rentabilidad ante una determinada inversión, etcétera, hablan de que las nuevas generaciones tienen otros valores. ¿Cuáles son? Tiene que ver con esto que ya denominamos el triple impacto. Es decir, todos los valores de sostenibilidad, de medio ambiente y de desarrollo de territorio son básicos para la nueva generación. Y hay muchas iniciativas, por suerte, en esta línea, y esto son bases para el futuro. Yo creo que muchas empresas familiares todavía no han entendido que preparar a nuevas generaciones y vincularlas significa incorporar nuevos valores que tienen que ver con una economía de triple impacto. Y como os decía, yo pertenezco desde aquí de España, fui fundadora de la Fundación Capitalismo Consciente. Trabajamos con el tema de B Corp. ¿Para qué? Para que las empresas familiares, que son motor de la economía, tengan en cuenta ese triple impacto. No solo generar beneficios, sino hacerlo de forma que llamamos de influencia positiva en temas de sostenibilidad y en temas de medio ambiente. Y esto, que a veces otros colegas me comentan, no, pero en el Consejo no se habla de estos temas. Pues estamos perdiendo totalmente mecha, porque a las nuevas generaciones sí les importa esto, pero es que además es un tema, hay que poner en la agenda de hoy esto, porque todas las directivas que tienen que ver con el desarrollo económico los van a contemplar cada vez más y más. Hoy, para actualizar, hoy he recibido un informe del mapa de tendencias que dicen en los consejos, ¿no? Una visión de empresas internacionales sobre Approaching the Future y qué es lo que más importante que hay. Y veréis, esto reafirma lo que yo observo en los consejos en los que formo parte. Uno tiene que ver con, hay que poner la sostenibilidad, el liderazgo y la reputación corporativa y la comunicación de marca de la empresa familiar en el número 1. ¿Vale? Estos aspectos tradicionalmente no se han trabajado tanto y yo veo una oportunidad muy grande porque las nuevas generaciones están mucho más entrenadas para que esto sea una realidad. Y de hecho, es lo que me encuentro, sus inquietudes van hacia este nivel. Es un documento extenso, pero yo os animo a que lo leáis porque da muchísima información sobre lo que es importante en las empresas familiares de cara a futuro. El tercer punto que os decía es hecho preparación, anticiparse al futuro y ver ese proyecto con una agenda estratégica para que la nueva generación forme parte, tiene que ver también con la capacidad de liderazgo. Un liderazgo que es diferente de lo que ha pasado hasta ahora. Hasta ahora teníamos muchas veces que la persona, el líder de la empresa familiar que lideraba el negocio y la familia, normalmente una figura carismática de la familia,
y que lo que necesitaba era, sobre todo, perpetuar, ¿no?, el patrimonio para la siguiente generación. Yo creo que esto ya no es suficiente. Y realmente ya no estamos en momentos de llaneros solitarios. Esto ha funcionado en entornos estables, en entornos en los que había mucho crecimiento, pero en el momento que estamos, en el mundo complejo actual, es muy complicado pensar en llaneros solitarios. Por tanto, el liderazgo que tenemos que trabajar para las siguientes generaciones es un liderazgo mucho más participativo. Esto hace que requeramos nuevas competencias. Los órganos de gobierno y de gestión, la dinámica que trabajamos es diferente, porque al final las personas, para poder contribuir, tienen que haber un liderazgo mucho más participativo, como os decía, que tengan capacidad de pactar. La comunicación es básica, que lo preparemos todo mucho más cuando vayamos a los órganos de decisión. Ese liderazgo más participativo muchas veces nos cuesta, porque las generaciones anteriores están más acostumbradas a un liderazgo más autoritario, a una figura, todo el control mucho más controlado y centralizado en una única persona. Y esto es inviable en los momentos que estamos. Por tanto, las nuevas generaciones hay que prepararlas en este liderazgo más participativo. Además, ese liderazgo tiene que estar enfocado al futuro. Yo soy totalmente... Les propongo siempre que estemos revisando esa parte más estratégica. Tenemos que tener conversaciones más estratégicas de futuro. ¿Qué quiere la familia con respecto a este proyecto? ¿Qué quiere la empresa? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué seguimiento vamos a tener? Hay que profesionalizar las empresas familiares en la línea de seguir una estrategia y un liderazgo totalmente de cara a futuro. Otro tema muy importante, que hasta las empresas familiares hemos pecado un poco en el pasado de ser endogámicas. Es decir, que todo, ¿no?, una vez que tenía suficiente masa crítica, pero ahora, en estos momentos, el liderazgo que es necesario es liderazgo en clave de ecosistema, tanto interno como externo. Por tanto, trabajar de forma participativa en las organizaciones forma parte de la cultura en la que esta empresa va a desarrollarse. No podemos generar valor si no involucramos a todos los agentes de cambio dentro de la compañía y fuera. Y involucrarlos fuera significa que surjan iniciativas muy interesantes, por ejemplo, pues en colaboraciones con proveedores para dar soluciones más innovadoras a un determinado producto. El otro día estaba en un tema de industria y comentaba pues que había una empresa familiar que estaba establecida en China y vino otra empresa familiar que desconocía exactamente en aquella zona y le cedía uso. Dice, como tenéis un tamaño menor, puedes utilizar parte de lo que yo ya he hecho, y surgió un nuevo modelo de negocio que es por el uso de la infraestructura que la primera empresa familiar ya tenía, ¿no? Después, en público y privado hay muchísimas opciones para establecer en esta parte de ecosistema. Yo participé hay una iniciativa muy interesante aquí en Cataluña que tiene que ver con la industria y con la innovación clave para hablar de futuro. Y lo que hicimos es establecer un hub de innovación que contara con las personas de innovación de diferentes empresas para ganar muchísimo más, para hacer más, con más rapidez determinados retos con la innovación de diferentes empresas de diferentes sectores. Y hay grupos de trabajo que lo que hacen es, con el tema, por ejemplo, de la descarbonización en diferentes sectores, pues ponen en común todos estos retos en todas las diferentes empresas familiares que no son competencia entre sí para hacerlo. Entonces, iniciativas que vayan a favorecer, a crear, a generar valor fuera de la empresa es muy interesante. Con lo que os quiero decir es que las nuevas generaciones están mucho más preparadas para colaborar en términos de ecosistema, en este liderazgo más participativo y abrirse a colaboraciones con otras que lo que van a hacer es reformular lo que es el proyecto empresarial. Y eso tiene que ver con saber liderar la incertidumbre. Estamos en un momento, como os decía, muy inciertos. Las nuevas soluciones normalmente vienen de nuevas conexiones, de colaboraciones con la universidad también, por ejemplo. Hay que abrir las empresas familiares a generar soluciones y a establecer un modelo mucho más de emprendimiento interno. Si algo caracteriza a las empresas familiares es que
siempre han sido muy emprendedoras. Siempre han tenido una idea, la han reformulado, etc. Entonces, hay que aprovechar el ADN de las empresas familiares para transformar ese proyecto. E involucrar a las nuevas generaciones ayuda muchísimo, porque en estos momentos, por ejemplo, estaba en un consejo y me decían, hablaban de unas tecnologías, de la inteligencia artificial, cómo podemos utilizar esta parte. Tienen otra están más permeables a lo que está pasando al entorno y por tanto es más interesante lo que hacer es crear posibles escenarios de futuro. Y esto es algo que tendría que estar, que la empresa familiar tendría que apoyar y apostar, y las nuevas generaciones es uno de los temas que más les gusta vincularse. Entonces, de forma muy resumida, dirías, podría hablar aquí mucho tiempo porque realmente el tema es fascinante, es un tema, estoy muy comprometida con ayudar a las nuevas generaciones, pero si una cosa os puedo desde mi experiencia comentar es que no hay, para preparar las nuevas generaciones al futuro, es muy importante que se conozcan, que estén vinculadas, que tengan una cierta de competencias en lo que es empresa familiar, que sepan anticiparse al futuro y poner en la agenda de hoy las cosas importantes para construir un proyecto que genere valor y viable, y que se trabaje un liderazgo, tanto de los líderes salientes que tienen que actuar como sponsors para ayudar a estas personas, como a los líderes entrantes. Y la capacidad de liderazgo, como os he dicho, es muy diferente, porque necesitamos un liderazgo participativo, un liderazgo que sepa trabajar la incertidumbre, un liderazgo que apueste por el futuro y un liderazgo en clave de ecosistema. Y eso es lo que va a impulsar a las nuevas generaciones a seguir adelante con el proyecto empresarial. Y eso significa que tenemos que tener conversaciones valientes, y como decía Peter Drucker, que lo conocéis de aquí en la disciplina, es donde hay una empresa de éxito, alguien tomó una decisión valiente. Las nuevas generaciones necesitan de decisiones valientes para transformar el proyecto empresarial y elevar el legado de sus antecesores a un nivel más. Porque cada generación quiere escribir su propia historia. Y por eso me encuentro un montón de casos, por ejemplo, de un colmado. Colmado es una tienda de barrio que ha llegado a una cadena de frigoríficos, de una empresa industrial que se dedicaba a apertura de puertas, a todas soluciones de accesibilidad con sensores, etcétera. Cada generación reescribe el proyecto empresarial con las variables que están teniendo en su entorno. Y esto es muy importante para generar ese valor, para ir más a soluciones y para ir a un proyecto que vincule a estas nuevas generaciones. Bueno, yo hasta aquí, Gracia, un poquito es lo que os quería decir para no alargarme mucho más en el tiempo. Normalmente, como os he dicho, el tema daría para horas y horas y podríamos profundizar en casos y en cada uno de vosotros. Yo lo que a veces os invito es que si tenéis algo más específico, ahora miraremos, Gracias, si hay algunas preguntas y los contestaré con muchísimo gusto. Y si queréis tratar algún tema más específico de vuestra empresa, dudas, inquietudes de vuestra familia, con total confidencialidad, aquí os dejo mi Calendly para que tengo algunas horas al mes que podéis consultar con total transparencia. Gracias, Isabel. Voy a leer una pregunta que tenemos por aquí. Muy bien. Dice, hola Isabel, excelente presentación. Para las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en esta situación y quieren iniciar de manera orgánica a hacer esta transición, ¿qué consejos le darías? Yo creo que es muy importante identificar primero las personas que van a formar parte de, imaginaros los agentes de cambio de ese futuro, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿qué personas vamos a apoyar a definir el futuro que queremos de esta empresa? Crear como un grupo de trabajo. Si hay la nueva generación, también me interesa mucho saber quién de la familia va a estar involucrado, cuál es el rol que ocupa, sus expectativas, etcétera. Porque al final lo que tenemos que hacer es qué queremos de esta compañía, ¿vale? En los próximos 3 años. Ya no digo 5, que es demasiado, sí, pero hacia dónde queremos ir.
En las pequeñas y medianas empresas no importa el tamaño, porque al final si tú tienes una empresa siempre vas a estar definiendo lo que te guía es hacia dónde tienes que ir. Después es muy importante ver la hoja de ruta. ¿Qué tenemos que hacer para eso? ¿Qué necesitamos? Igual necesitamos talento, igual necesitamos incorporar talento, igual necesitamos hacer alguna colaboración, etcétera, ¿no? Lo importante es, igual necesitamos cambiar la parte mercantil, el modelo de la estructura societaria y hacemos un grupo o no, etcétera. Entonces, cualquier empresa, lo más importante que tiene que hacer la persona que lidera es pensar quiénes van a ser los agentes de cambio de futuro y trabajar con ellos un plan consensuado para definir el valor de la compañía. Porque hay que poder resumir qué quieres que sea tu empresa en este año para poder impactar y buscar los recursos para ello. Perfecto, muchas gracias Isabel, pues sería todo por esta sesión. Muy bien, pues nada, yo deciros que el relevo generacional es muy importante que lo pongáis en la agenda y además no importa el tamaño de empresa porque aquí estamos viendo que hay muchas empresas familiares que al final, o más pequeñas que se acaban o más grandes que se acaban vendiendo y que yo os animo a que repenséis el proyecto de futuro y que involucréis y saquéis partido de las nuevas generaciones porque con sus nuevas competencias pueden ayudar muchísimo a este nuevo cambio de futuro y involucrarles en participar en esa definición. Gracias Isabel, gracias a todos por asistir. Hasta luego. Muchísimas gracias. A vuestro servicio.